Jaquet, buen día en Animal TV. Abelardo y Daniel saludan. Buen día Abelardo, buen día Daniel. No sé si ustedes me escuchan bien, buen día para toda la audiencia. Sí, Perfectamente, perfectamente. no solamente te escuchamos bien, sino también te vemos bien en primerísimo, primer plano. Para hablarte por tu nombre y no por tu apellido, ¿cómo es que te dicen de los dos nombres que tus padres han decidido colocarte? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, todo el mundo me conoce por Adrián. Ah, perfecto. Y suponía, ¿viste? Yo digo, no le pongan dos nombres más a los grises, pónganle uno solo. Si después además le van a decir Tito. ¿Eh? Claro. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en realidad Adrián Jaquet se lo conoce por su segundo nombre, no por su primer nombre, que solamente conoce, digamos, la parte administrativa, no sus amigos, no sus colegas policías. Bueno, Adrián Jaquet, comisario inspector, jefe de la división criminalística. Vamos a hablar de la accidentología. Vos sabés que en la reunión de producción estábamos ahí pensando, pero la división criminalística no se dedica solamente a las cuestiones de homicidios, crímenes, bueno, te extiendo la pregunta que nos hacíamos. ¿Es así o es más amplio el trabajo? Sí, sí, Abelardo, la verdad que es mucho más amplio el trabajo. La criminalística en realidad, como bien ustedes lo piensan, se ocupa de hechos gravosos como por ejemplo pueden ser homicidios, abusos sexuales, es decir, tipos penales muy graves, pero también nos ocupamos de todos los hechos cotidianos que ocurren en el ámbito de nuestra ciudad o del departamento de Uruguay, que en este caso nosotros tenemos alcance jurisdiccional, y también nos ocupamos todos los días de la lamentable realidad de la siniestralidad vial que en este momento tanto nos afecta a la ciudad de Concepción del Uruguay como cualquier otra ciudad en el país, ya que la cuestión de siniestralidad vial es una cuestión transversal a cualquier ciudad actual. Tiene mucho que ver con el incremento de los parques automotores sobre todo y bueno, y el uso que se hace de las unidades de tránsito por parte de los usuarios. Decís bien, ¿no? El parque automotor ha crecido de una manera tal, no solamente con automóviles, hablamos de parque automotor, pero también las motos, incluso las bicicletas, hay por doquier y no siempre se respetan las reglas de tránsito, las normas de la Ley Nacional de Tránsito, a la que Concepción del Uruguay está adherido y supongo la mayoría de las ciudades entrerrianas. ¿Estás trabajando aquí? ¿Has recorrido otros pueblos, otras ciudades de la provincia? Sí, sí, sí. Por suerte pude radicarme nuevamente en mi ciudad. Yo soy oriundo aquí de la ciudad de Concepción del Uruguay. Estoy desde el año 2013 en esta ciudad, pero antes estuve en la ciudad de Paraná, la capital entrerriana. Opa. Bueno, ahí el tránsito debe ser un poco más fluido y más Un poco más intenso también, complejo. ¿no? Claro, Sí, claro, sí, claro. un poco más complejo. Claro, con vías rápidas, mucho más rápidas que las de Concepción del Uruguay. El otro día me pasó, ¿no? Yo tengo una Mi 8 y aproveché la bajada, el viento a favor, y dije, voy a ir a 40 kilómetros por hora en el Boulevard Irigoyen. Juro que me asusté. Que es lo permitido, ¿eh? Es lo permitido, pero Sí. te juro que 40 kilómetros por hora me parece una barbaridad. Quiero decir, Sí. 40 es el máximo, vayamos un poco más lento, por favor. Bien, bien, bien. Qué buena observación, ¿no? Nosotros justamente, como bien ustedes saben, y aprovechamos a transmitírselo también a a la audiencia, días atrás estuvimos haciendo una inauguración de colocación de señalética en el Boulevard Los Constituyentes de aquí de Concepción del Uruguay. Eh, Esto se debió a un trabajo de investigación, un trabajo interdisciplinario que hicimos con la gente del municipio. Les cuento un poquito a ustedes y a la audiencia para que también sepan de dónde viene todo esto. Eh, Hay un programa nacional que se llama Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, que en el municipio local tiene a un responsable, que es el jefe del Departamento de Educación y Promoción en Salud, que es el licenciado Luis Quinteros. Quizás ustedes los conozcan y muchas personas de nuestros oyentes que tenemos en este momento también lo conozcan, porque Luis es una persona muy comprometida con su labor.
Luis, vuelvo a insistir, es el responsable de este programa nacional a nivel local. Con él y con todos nosotros que formamos parte de este equipo interdisciplinario que estuvimos investigando, estuvo trabajando también el doctor Gabriel Barrientos, que es el jefe de la Dirección de Salud Comunitaria, en conjunto con otras áreas del municipio, como por ejemplo de tránsito municipal, de planeamiento, y bueno, personal de Policía de Entre Ríos, representado en personal específicamente aquí de la División Criminalística de Uruguay. En el marco de este contexto, de este programa nacional, es que se estuvo haciendo una investigación, se hizo una investigación científica, se hicieron observaciones de campo, sobre todo dirigidas a las motocicletas o los motovehículos, que lamentablemente las estadísticas nos dicen que, las estadísticas de nuestra ciudad, Abelardo, nos dicen que en el 75% de los siniestros viales que se registran a diario, existe participación de motos. Entonces, lamentablemente, la moto es el vehículo más propenso a participar de un siniestro vial. Para un poquito, voy a hacer la gran Fantino. Vos me estás diciendo que del 100% de accidentes de Concepción del Uruguay, estadística mediante, el 75% involucra motos. Así es, sí, tal cual. Así es. Y esto, bueno, tiene que ver, en cierta parte, esto está comprobado, obviamente, científicamente, tiene mucho que ver con las velocidades inmediatas que logran desarrollar las motocicletas, superiores a esos 40 kilómetros que vos recién planteabas, Abelardo, que es la máxima permitida para un bulevar. Y obviamente al momento de frenar, normalmente la eficiencia del frenado a partir de un coeficiente de rozamiento, que es lo que se genera entre el talón de rodadura del neumático de la moto con el suelo de la calzada, ese coeficiente es menor, tiene un menor rendimiento al de los vehículos de 4 ruedas, como podría ser un auto, podría ser una camioneta, y por lo tanto es más difícil de evitar la siniestralidad vial si esa moto se encuentra en una encrucijada, es decir, en una esquina con otro rodado. Esto las hace más propensas a participar de siniestros viales. También tiene mucho que ver, obviamente, con la conducta que desarrolla o que adopta el conductor de la moto, por supuesto. Vos sabés que vos eras muy joven en ese momento, cuando creo que todavía en etapa del intendente Marcelo Bisogni, Río Uruguay Seguro se acercó a la gente del CESBI, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, para que haga un relevamiento, y se hizo entonces un plan quinquenal en donde justamente la moto era de los 5 temas a resolver prioritarios en el tránsito de Concepción del Uruguay, la moto era el tema más importante, y la colocación del casco. Porque, y esto hay que explicarlo, ¿no? Cualquiera puede tener un accidente, es cierto. Ahora, si la gran mayoría, tal como nos dice un especialista en esto, especialista porque está día a día con la accidentología del tránsito en Concepción del Uruguay, estamos hablando con el comisario inspector Adrián Jaquet, que es jefe de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos del Departamento de Uruguay. Cuando alguien tiene un siniestro, ¿dónde va? Al hospital. Entonces, aquella atención gratuita del Estado que debería hacerse para otros fines, resulta que por impericia, por imprudencia, resulta que se tiene que dedicar a esto. Por eso aquel plan quinquenal del CESBI era muy importante. ¿Crees que se debería volver a algo parecido, Adrián? Sí, sin duda, cualquier esfuerzo por reducir los índices de siniestralidad y sobre todo aquellos que comprometen a vehículos, siempre va a ser bienvenido en materia de prevención. Justamente decías respecto del límite de velocidad, ¿no? Ese límite de velocidad es el límite que el legislador en su momento, cuando se sanciona la ley 24449, que es la Ley Nacional de Tránsito,
es el límite de velocidad establecido como límite máximo dentro de una ciudad donde nosotros tenemos transitando motos, autos, peatones, o sea, todo tipo de transporte. Es el límite de velocidad máximo preventivo como para, en caso de necesitar implementar una medida preventiva o una acción preventiva para evitar un siniestro vial, sea una velocidad que permita justamente que esa acción de seguridad adoptada, por ejemplo, frenar, sea una acción efectiva. Ya en velocidades superiores, yo se lo decía recién, la moto ya por sí misma pierde eficiencia en el frenado respecto de otros vehículos. Imagínese que si a eso le sumamos velocidades superiores de los 40 kilómetros por hora, esto se hace mucho más complejo. También es bueno recordar que la ley nacional, todos aquellos que somos eh, conductores, tenemos una licencia nacional de conducir, por lo tanto, tener una licencia nacional de conducir está diciendo que hemos aprobado el aspecto cognitivo de la ley y sus reglamentos. Por lo tanto, tenemos que saber que en una esquina, cuando nosotros nos acercamos a una esquina, si bien la cartelería puede ser que nos permita, o la ley misma nos permite transitar a 40 kilómetros por hora, al llegar a una esquina ya ese límite de 40 kilómetros por hora se reduce a 30, es decir, debemos reducirlo. ¿Y por qué se reduce? Justamente por esto, porque se quiere evitar el resultado no querido, que es justamente el siniestro vial. Y usted lo decía muy bien, Edgardo, recién, lamentablemente, cualquier víctima de siniestro vial es derivado al nosocomio local, al servicio de salud pública. Obviamente, la siniestralidad vial es una problemática que yo le decía transversal a todas las sociedades actuales, que no solo afecta al propio interesado, sino que también afecta a un montón de aspectos que hacen a la seguridad pública o a la seguridad ciudadana, entendiendo el concepto de seguridad ciudadana en un concepto amplio, ¿no? Imagínese, cuando tenemos un siniestro vial, involucramos personal policial al lugar, personal policial de una comisaría, de una jurisdicción, por ejemplo, para realizar las primeras actuaciones. Involucramos personal policial técnico, que es el personal de criminalística, se involucra un servicio de emergentología para hacer el traslado de las víctimas, se involucra el servicio de salud, y bueno, fíjese la cantidad, ahí acabamos de hacer un breve repaso de la cantidad de recursos del Estado que se emplean a partir de que tenemos un siniestro vial. Entonces, bueno, es importante trabajar, y de hecho lo hemos estado haciendo con todo este equipo que yo le mencionaba recién, en el marco de este Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, trabajar preventivamente para intentar reducir estos índices de siniestralidad. Y si usted me deja o me lo permite, yo le quiero contar por qué el tema de la cartelería ahí en el Boulevard de los Constituyentes. Bueno, resulta que nosotros tenemos comprobado, yo lo voy a plantear así para que toda la audiencia lo entienda y pueda ver a qué apuntamos. Yo les decía antes, la Ley Nacional de Tránsito, todas aquellas personas que conducimos vehículos, se presupone que es conocida por nosotros, es decir, que todos sabemos que el que llega a una esquina tiene la prioridad absoluta, como dice la ley, de paso, el que ingresa por la derecha. Salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones. Bueno, el que ingresa por la derecha tiene la prioridad absoluta. Entonces nosotros tenemos comprobado científicamente que la mitad de la siniestralidad vial en nuestra ciudad ocurre sobre bulevares o sobre avenidas. Fíjese, Abelardo, el dato que yo le estoy dando. Quiere decir que cuando usted, yo o cualquier oyente que en este momento nos esté escuchando, esté transitando por un bulevar o esté transitando por una avenida de la ciudad, es más propenso a sufrir un siniestro vial. Lo dicen las estadísticas en este caso sirven para predecir sucesos, ¿no? Sí. En este caso sucesos viales. Por lo tanto,
se empezó a pensar justamente en qué podemos hacer con esto, ¿no? Porque si el 50% de la siniestralidad vial ocurre sobre avenidas, sobre bulevares, tenemos una predicción de que son los puntos principales sobre los cuales hay que trabajar para intentar reducir los índices de siniestralidad vial y que eso pueda llevar a una mejor calidad de vida de los usuarios de la vía pública, ¿no? Bueno, entonces hay una investigación científica de por medio, una investigación de tesis que, bueno, es complemento de la información con la que hemos estado trabajando en este programa nacional de ciudades, municipios y comunidades saludables. Esta tesis es de mi autoría y en esa tesis específicamente se estableció que nosotros, los uruguayenses, yo antes les decía, yo soy oriundo de aquí, así que hablo en primera persona, cuando transitamos por el bulevar, creemos que tenemos la prioridad de paso, ¿no? Creemos que tenemos la prioridad de paso respecto de las otras arterias que la intersectan. Porque es una vía multicarril, porque es una vía de mayor afluencia vehicular. Bueno, resulta que la Ley Nacional de Tránsito no prevé esta cuestión del bulevar como una de las excepciones al artículo 41, que yo le decía que la prioridad de quien viene por la derecha es absoluta. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a la letra rígida de lo que dice la norma, la prioridad de paso, como para ubicarnos en calle Mitre y Constituyentes, es de quien llega al bulevar por calle Mitre, porque viene desde la derecha, ¿no? Mitre y Constituyentes. Entonces, ¿qué se genera ahí? Se genera un dilema, se genera una dicotomía en los usuarios de las vías respecto de quién tiene que pasar y quién tiene que ceder el paso cuando dos usuarios llegan a la esquina en el mismo momento, ¿no? Bueno, cualquier duda en materia de circulación vehicular es tiempo que se pierde. Si se pierde tiempo, la unidad de tránsito continúa avanzando y ese tiempo que se pierde muchas veces tiene que ver en forma directa con la ocurrencia del siniestro vial. Entonces, imagínense que estas dudas se le presentan a muchísimas personas que están circulando, entonces lo que se quiere hacer acá es aplicar herramientas previstas en la propia ley, el mismo artículo 41 del cual yo recién le decía, prevé esas herramientas. Por ejemplo, dice que la prioridad de paso, que es absoluta a quien viene por la derecha, se va a perder en casos excepcionales. Bueno, uno de esos casos excepcionales es la colocación de cartelería en contrario, que es una potestad, obviamente, del municipio que tiene jurisdicción sobre la arteria involucrada. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo hacer acá? Es legitimar aquello que por usos y costumbres los usuarios de Concepción del Uruguay, los usuarios de las vías, de las arterias, de las calles, específicamente en este caso de los bulevares de Concepción del Uruguay, asumimos, vuelvo a insistir, asumimos por los usos y costumbres de que la prioridad es del bulevar. Sin embargo, la ley nos dice algo contrario. Entonces, cuando esas personas, yo voy por el bulevar y quien viene por la calle, cada uno interpreta lo que le parece, llegamos al conflicto vial. Entonces, lo que se está haciendo acá es aplicar herramientas previstas en la propia ley. ¿Para qué? Para que de esa forma despejar la incertidumbre al usuario, cosa que si usted transita de ahora en más, es lo que va a suceder. Si usted transita por calle Mitre, llegando al Boulevard Constituyentes, se va a encontrar a su izquierda con un cartel de ceda al paso. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, en caso de aproximarse a la encrucijada y observar que por el Boulevard transita un rodado, va a tener que ceder el paso. Es decir, ya acá estamos hablando de la excepción a esa prioridad de paso absoluta de la derecha. Es decir, se tiene que ceder el paso a quien transita por el bulevar. Es decir, lo que se está haciendo es un ordenamiento de lo que los usos y costumbres de nuestra ciudad han sido a lo largo de todos estos años. Y la otra cuestión significativa que yo quiero destacar es, usted habrá visto, si ha andado por estos días por el Boulevard Constituyente, la colocación de cartelería de máxima 40. Sí. Sí, sí. Bueno, bien. ¿Por qué la colocación de cartelería? Porque
lamentablemente, también hay que reconocerlo, porque si queremos trabajar sobre un problema hay que reconocer que lo tenemos. Es así en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos usos y costumbres de los usuarios de los bulevares aquí en Concepción, Uruguay, nos llevan a creer que estamos transitando por una avenida. Las avenidas tienen como límite de velocidad, normalmente, salvo señalización en contrario, 60 kilómetros por hora. Pero resulta que yo antes se lo mencionaba, y quiero destacarlo, que los bulevares son calles multicarriles separadas por un cantero central, pero no dejan de ser calles. Por lo tanto, el límite de velocidad máximo que tienen estos bulevares es de 40 kilómetros por Claro. hora. Y allí es que nosotros queremos reforzar el tema del límite de velocidad. Queremos que, obviamente, como cualquier acción emprendida por parte de organismos del Estado, que en este sentido, insisto, es un trabajo multidisciplinario, tiene que ir acompañada también por la conducta de los usuarios, es decir, tiene que ir acompañada por la conducta de nuestros vecinos. Es decir, esa cartelería está allí, está para ser respetada. Y usted lo decía antes, usted iba por el Boulevard Irigoyen, si mal no recuerdo, iba a Sí. 40 kilómetros por hora y le parecía una velocidad excesiva. Imagínese cuando un vehículo transita a exceso de velocidad por un bulevar, supongamos 50, 60 kilómetros por hora. Hemos tenido siniestros viales con velocidades calculadas a 60 o arriba de los 60 kilómetros por hora en los bulevares. Entonces, imagínese que al momento de querer emplear una acción evasiva o defensiva para evitar el siniestro vial, ese exceso de velocidad hace prácticamente imposible de evitarlo. Te estamos escuchando con Daniel Nardo de Ganuti, con Tobías Lema, que son estudiantes de la licenciatura en periodismo, y dicen, sí, la verdad, porque ellos también están preparando ya su trabajo final, su tesis, dice, qué buen trabajo científico, porque no deja de ser eso, una tesis, dice 10, le ponemos 10, porque verdaderamente una explicación detallada para una exitosa fundamentación primero y un resultado genial. Me parece muy bien que desde el ámbito educativo, porque recordemos, ¿no? Estimo que al ser licenciado o estar estudiando la licenciatura en seguridad, este planteo lo toma el Departamento Ejecutivo de Concepción del Uruguay, lo hace suyo y juntos en este programa de comunidades saludables se llega a esta conclusión, que no altera, que no va en detrimento ni en contrario de la Ley Nacional de Tránsito, sino que la adecua a las normas y las costumbres del pueblo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Así es. Así es, yo creo que eso es lo novedoso de estas medidas, ¿no? Poder legitimar lo que es el uso y costumbre de los usuarios de las vías públicas de Concepción del Uruguay hemos hecho a lo largo de los años y bueno, de esta forma estaríamos legitimando y adaptando a la normativa legal vigente el uso de las vías. La verdad que estamos muy contentos con todo el equipo que ha trabajado, vuelvo a insistir, desde lo que ha sido el Departamento de Educación y Promoción de la Salud del municipio, el área de tránsito municipal, el área de planeamiento municipal, de la Policía de Entre Ríos, aquí en la División Criminalística Uruguay. La verdad que contentos, es un primer paso, el programa continúa, se prevén otras etapas que quizás, no sé si en otro momento se puede hacer otra entrevista, quizás el licenciado Quintero o el doctor Barrientos se lo van a poder explicar de mejor manera. Hay otras etapas en este programa que son, por ejemplo, la adquisición de orientadores de alcoholemia. ¿Por qué se van a adquirir orientadores de alcoholemia? Porque los costos de los kits para realizar test de alcoholemia, que es otra cuestión muy importante, la provincia de Entre Ríos está adherido a la Ley Nacional de Tránsito, la ciudad de Concepción del Uruguay está adherida a la Ley Nacional de Tránsito. La provincia de Entre Ríos tiene una norma de alcohol cero al momento de conducir y es sumamente importante que realmente tomemos conciencia de que conducir un vehículo, y si lo hacemos a exceso de velocidad
o lo hacemos en estado de alcoholemia o de intoxicación por sustancias, estamos quizás conduciendo un arma, ¿no? Estamos conduciendo un arma. Entonces, es importante que la conducta de los usuarios se ajuste a lo que dice la norma. Entonces, le decía, por ahí los costos de los test de alcoholemia, de los alcoholímetros, son bastante elevados. Entonces, ahora con una segunda etapa de lo que es este programa de comunidades saludables, se está previendo la adquisición de orientadores de alcoholemia, es decir, usted va a pasar por un control de tránsito, le van a hacer el orientador de alcoholemia. Si el orientador da positivo, bueno, entonces en ese caso haría el alcohol tester para ver cuál es su graduación alcohólica. En caso contrario, que el orientador dé negativo, se evita el uso del alcoholímetro. ¿Y con qué, Adrián, y con qué elemento, cómo es un orientador de alcoholemia? Explícanos. Bien, el orientador es muy similar a lo que es la boquilla del alcohol tester, solo que los costes o los costos de adquisición de estos elementos son inferiores. El proceso de manufacturación de estos orientadores es mucho menor al de los tester, y eso es lo que los hace más económicos. Entonces, tener un orientador lo que simplemente va a permitir es hacer un mejor uso del recurso, que es un recurso público, un mejor uso del recurso para no gastar el costo de un alcoholímetro o un tester alcoholímetro en aquellas personas que realmente no están conduciendo alcoholizadas. Supongo que el orientador de alcoholemia será por sí o por no. Exacto, tal cual, así es. Entonces, si es sí, bueno, anda a aquella fila que van a medir cuánto, si es no, seguí derecho. Así es. Está muy bien. Así es, Edgar. Adrián, muchísimas gracias. La verdad, excelente tu explicación. Me congratula que distintas instituciones de nuestro pueblo estén trabajando juntas para el beneficio común, es decir, el cuidado del tránsito. Te mando un abrazo grande. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, buenos días para ustedes y toda la audiencia. Adrián es Adrián Jaquet, que es jefe de la División Criminalística Uruguay. Se nos hizo tan ameno su conversación, su explicación, que nos olvidamos que estamos en presencia de un comisario inspector, es decir, un oficial superior de